Me escondía las tarjetas de débito, las perdía, como que me autosaboteaba para poder ahorrar. Yo recuerdo que al inicio no me preocupé tanto en para qué voy a ahorrar, me preocupé primero en crear el hábito. Mi papá me decía, es cuestión de que te acostumbres. Cuando vas a hacer tu presupuesto, lo primerito del presupuesto es cuánto vas a ahorrar. No dejes que lo que me sobre, eso es lo que voy a ahorrar, sino que decidí primerito cuándo vas a ahorrar y a partir de ahí arma tu presupuesto. O sea, no contes con ese dinero desde un inicio. Al principio te va a costar porque estás acostumbrado a gastar, pero a medida que vayas haciendo esto, te vas a acostumbrar a vivir con menos. Te vas a acostumbrar a vivir sin ese dinero del ahorro. Queremos decirles que ya nos encontramos en nuestra quinta temporada. Estamos felices porque gracias a ustedes, todos nuestros oyentes, de verdad que este proyecto ha ido creciendo, vamos aprendiendo juntos, llegamos cada día a más rincones, a más países, nos sentimos muy contentos porque siempre tenemos esa misión de seguir llevando la educación financiera a más personas. De verdad, gracias a ustedes por escucharnos, ya sea así desde su carro, desde su casa, en el gimnasio, en la caminadora, donde sea que ustedes estén, ya saben que esta es una plataforma totalmente gratuita y que pueden dejarnos sus testimonios, darnos follow, compartir un episodio con lo que ustedes más quieren. Y también importante es que pueden volver a cada una de las temporadas donde tenemos ya más de 100 episodios totalmente gratuitos con diferentes tipos de finanzas personales, porque ustedes saben que tomamos todos los días decisiones con nuestro dinero y aquí lo aprendemos a hablar de una manera clara, sencilla, pero como siempre he dicho, divertida y alegre. Y hoy, pues, también, antes que nada, antes que entremos en este tema que les tenemos hoy y los invitados de lujo, quiero también aprovechar a darle gracias a nuestros patrocinadores, porque sin ustedes también este espacio no sería posible. Gracias por creer en nosotros, gracias por apoyarnos y gracias también por decir presente y sí a la educación financiera en Honduras. Recuerden también que siempre estamos para escucharlos, queremos saber qué temas les interesa a ustedes y así que siempre dejen los testimonios o comentarios para saber qué quisieran escuchar en la próxima temporada. Así que bueno, vamos a arrancar. Les traigo unos invitados de lujo. Hoy yo me siento chava porque estoy alrededor de gente joven que está en su prime, en sus 20 años. El tema de hoy vamos a hablar es de las finanzas y el ahorro en tus 20. Y para eso, el día de hoy, yo tengo a mi queridísimo amigo aquí, Jorge Caguas, que tiene 27 años, súper pichón y jovencito, es licenciado en finanzas y actualmente administra todos los programas académicos de finanzas, economías y administración industrial en Unitec. Así es, ¿verdad, Jorge? Así es. También aquí nos acompaña María Fernanda Pineda, tiene 20 años, vive aquí en Tegucigalpa y es vicepresidenta de la Asociación de Finanzas, también en Unitec. Y mi queridísima Olin, que ya nos conocemos desde hace más de un año y medio también, ¿verdad, Olin? Sí. Tiene 20 años y es presidenta de la carrera de Administración Industrial. Yo participé en un video para que ella ganara, ¿sí fue, verdad? Sí, muchísimas gracias. En un video para que ella ganara, estuvieron con nosotros también en el Ahorro Fest del año pasado, así que estas caritas son bien conocidas, siempre con el apoyo de Unitec, la alianza que tenemos con Unitec, porque verdaderamente creemos que estamos sembrando semillas y ese semillero está en la gente joven. Y entonces, para mí es súper importante y la audiencia también del podcast es gente joven. O sea, vos sabes que esto es una plataforma para gente joven. Entonces, ¿por qué elegimos este tema de finanzas en los 20? Quiero contarles un poquitito de que hace 8 años yo que empecé con toda esta misión de educación financiera, cuando pues hace 15 años yo me voy educando, tomando mejores decisiones con mi dinero, siempre me he quedado yo adentro de mí, en mi corazón, como, es que si yo hubiera sabido esto en mis 20 años, o sea, si a mí alguien me hubiera explicado, si yo hubiera tenido esta charla financiera en la universidad o me hubieran enseñado a invertir en un fondo de pensiones o hubiera tenido la cultura del ahorro a mis 20, el interés compuesto, o sea, tantas cosas que yo me perdí. Entonces, para mí, si estás en tu prime, entre tus 20 y tus 30 años, querés tener ese éxito financiero, querés lograr tener esa mente millonaria, cumplir todos tus objetivos, tener ese orden financiero, esa salud financiera,
pues realmente este es el episodio que es para vos, que tienen que escuchar. Y si son padres de familia, por favor, inculcarles esta educación, o sea, llenarlos de sabiduría para que cuando ellos ya estén grandes puedan tomar mejores decisiones con su dinero. Así que todos estos sueños siempre se pueden alcanzar mientras nos eduquemos y empezamos con estas herramientas increíbles que tenemos en las finanzas desde bien joven. Así que bienvenidos todos. ¿Cómo se sienten? ¿Están nerviosas? Poquito. ¿Es primera vez? Sí. ¿Y vos, Juanín, qué tal? Un poquito nerviosa, sí. No, pero Jorge ya no. Ya me cuesta, pero me estoy acostumbrando. No, ya nos acompañamos aquí. Yo les digo que cuando es segunda vez de invitados nos estamos lanzando al estrellato. Sí. Así que bueno, yo siempre digo que hay una gran diferencia si se comienza temprano, que es lo que yo siempre dije. Si yo hubiera sabido esto a mis 20 y si yo hubiera comenzado temprano versus yo hubiera comenzado versus que comencé a mis 35, mis 40 años, de verdad que yo les puedo decir que la clave es aprender temprano, tomar acción temprano, porque aquí estamos hablando de una de las riquezas más grandes que ustedes tienen en su mano. A ver, denme su mano aquí, dame tu mano aquí. Lo que más tienen aquí ustedes, la riqueza más grande, no solo es su vida, su salud, su familia, el hecho que pueden estudiar, es el tiempo. ¿Saben qué es el tiempo? ¿Por qué creen que que les estoy diciendo que la riqueza más grande que ustedes tienen es el tiempo? A ver, quiero escucharte a vos, Lynn, primero. Porque durante nuestra vida, por ejemplo, ahorita estamos construyendo las decisiones que van a marcar pues nuestro camino más adelante. Entonces, aprovechar la juventud, aprovechar estos momentos, espacios que tenemos, las oportunidades que se nos abren. Entonces, nosotros podemos alcanzar esa libertad más adelante. Claro, más fácil. ¿Y tú? Sí, y aparte, como adicionar más a lo que estaba compartiendo Olin, es más que todo el hecho de que ganar estas experiencias desde muy pequeños, o sea, desde muy jóvenes, para ya tal vez en un futuro compartir de todas estas experiencias con personas jóvenes que están en ese tiempo y nosotros pues ya mayores, pero que tampoco nos quedemos con ese de que lo hubiera hecho diferente. Así como nos estaba mencionando aquí Ali, que, o sea, cómo me hubiera gustado empezar desde temprano, sino que, o sea, comenzar desde temprano, siempre, pues, iniciando, pues, no dudando. Jorge, ¿y por qué crees que el tiempo es tu mejor aliado, tu mayor riqueza? Yo me acuerdo, justamente en la última grabación en la que estuvimos, se me quedó súper marcada una frase que dijo otro invitado, que era de que la mejor tasa de interés era el tiempo. Se me quedó súper marcado y es súper cierto. O sea, las tasas van a subir, van a bajar, o sea, siempre van a estar cambiando, pero mientras uno lo deja ahí a un largo plazo, no importa, o sea, esa va a ser la mejor tasa de interés que nos va a dar. Me encanta, ¿ya vieron cómo estamos sembrando semillas en Alicaf? Y esto fue un episodio que tuvimos en Unitec donde hablábamos de que tu educación era una de las mayores inversiones, las mejores inversiones que vos podías hacer en vos mismo. Y sí, el consejo final de uno de nuestros invitados fue eso. Y realmente el tiempo es que es algo que nunca nadie te lo va a devolver. O sea, ¿verdad? Entonces, eso pasa, no podés volver para atrás. Entonces, yo siempre les digo, esta es la edad de oro, están en su prime. Los 20 son la década en la que el tiempo va a trabajar para vos. Entonces, por eso es tu mejor tasa de interés. Entonces, yo creo que platiquemos un poquitito de su experiencia. Yo sé que Olin viene de Santa Rosa de Copán, entonces hablar un poquitito de cuál es su dinámica de sus finanzas ahorita en sus 20s, ¿verdad? Un poquito de cada uno de ustedes, pero ¿cómo funcionan tus finanzas, Olin? O sea, ahorita yo sé que estás estudiando, te dan una mesada, o sea, ¿con quién vivís? Porque estás lejos de tu casa. ¿Cómo funciona? Contanos un poquitito de vos. Ok, bueno, yo empecé la universidad en 2023. Un poquito antes de iniciar la universidad, tomamos la decisión con mi familia de venir a Tegucigalpa, acompañarme de mi abuela. Y pues la verdad que desde muy pequeña, mi mamá, mi abuela siempre han sido como ese ejemplo de ahorro, de finanzas. Mi abuela es una persona muy financiera desde que era muy joven. Ella aprendió a controlar muy bien las entradas y salidas, entonces se lo inculcó a sus hijos y así también mi mamá, yo he visto en ella ese ejemplo. Entonces siempre que, digamos,
cuando tomamos la decisión para venir acá a Tegucigalpa, ella ya tenía como esa idea de cuánto se iba a invertir en la universidad, cuánto se iba a invertir en vivienda, alimentación, transporte y bueno, todos esos gastos que conlleva, ¿cierto? Y te quería preguntar, antes de que vos vinieras a Tegucigalpa, porque de Santa Rosa te viniste a Tegucigalpa, Sí. hiciste un presupuesto con tu familia, o sea, con tu mamá. Sí, claro. Como le comento, ella siempre ha sido una persona a la que yo admiro en cuanto a sus finanzas. Ella siempre ha tenido como ese plan a futuro de cómo iba a funcionar, digamos, esa inversión en la universidad, pues ella ya sabía más o menos en cuánto iban a andar las cuotas cada mes. Y pues en el lugar donde vivimos, acá en Tegucigalpa, sí se hizo como un presupuesto de cuánto se iba a ir en los servicios públicos, en alimentación más o menos, con cuánto se puede invertir para el supermercado, etcétera, para mantener como un rango específico de precios y así no, pues no salirse de ese... Claro. Y entonces estabas en un presupuesto donde viví, tu mamá, tus padres de familia te apoyan. Y entonces, ¿cómo manejas ese presupuesto? O sea, ¿estás ahorrando parte de ese dinero? ¿Logras ahorrar? ¿No logras ahorrar? ¿Qué pasa si tenés una salidita que te quieres dar? O sea, ¿cómo funciona esa mecánica? ¿Cómo manejas tu dinero en el día a día? Bueno, yo desde pequeña siempre me ha gustado como trabajar por mi parte. Yo sé que estudiando a veces es muy complicado hacerlo. Desde pequeña empecé a trabajar, digamos, de cajera en un negocio familiar de un tío y siempre por mi parte he tenido como mini emprendimientos, digamos, de decoración, piñatas, celebraciones, etcétera. Entonces, actualmente pues doy tutorías, entonces esos digamos que son como mis ingresos extra, ese dinero pues va a una cuenta de ahorros, entonces digamos que estoy feliz en cuanto a eso, me siento orgullosa porque considero que eh, no estoy como generando un gasto hormiga con tendencias o compras innecesarias a veces, sino que pues ese dinero va a una cuenta que yo sé que a futuro eso me va a beneficiar y que estoy construyendo, digamos, un hábito en mí misma que yo sé que va a ser importante para más adelante. Excelente, o sea que estás trabajando y estudiando al mismo tiempo y estos son tus ingresos propios. Sí. Que dar tutorías me parece increíble. Y vos sabes por qué estás ahorrando o qué quieres hacer con ese dinero. Yo considero que, bueno, cuando nosotros estamos, digamos, ahorita en nuestra edad, estamos estudiando, a veces no, como que no tenemos ese propósito todavía, pero sabemos que va a llegar en algún momento, digamos, al graduarnos, al ya tener un contexto de hacia dónde vamos a trabajar y cuáles van a ser como esos gastos más a futuro. Pero yo sé que estoy construyendo, digamos, una cuenta que me va a beneficiar para el propósito al que yo se lo asigne. El día que tome la decisión, este dinero va a ir específicamente a este propósito. En un mundo que avanza constantemente, el aprendizaje debe evolucionar a la misma velocidad, porque la formación no tiene un punto final y el conocimiento no debería tenerlo tampoco. Explora nuestras opciones de formación. Plataforma Unitec for Life, una plataforma digital que evoluciona con vos, diseñada para estudiantes, egresados y cualquier persona con ganas de seguir aprendiendo. Bienvenido a Unitec for Life. Excelente. Y desde ya, o sea, no solo tenés el hábito de generar ingresos adicionales, o sea, de tener un tipo de ingreso propio, porque usualmente cuando nos vamos a la universidad, nuestros papás pues nos apoyan a muchos de nosotros, o sea, en lo personal, hablo de mi experiencia propia, mis papás me apoyaron. Yo, la verdad que no trabajé, fíjate, no trabajé cuando estuve en la universidad. En los últimos años me han dado el chip de por qué no lo hice. O sea, me han entrado muchas dudas de por qué no lo hice y qué lindo poder escuchar que vos trabajas y que ese dinero lo estás ahorrando porque cualquier otra persona, como vos dijiste, puede caer en gastos innecesarios. Hoy pensamos que lo necesitamos todo, caer en un trend o andar en esa mentalidad de que lo vivo es hoy, voy a vivir al máximo, o sea, se vive el día a día. Entonces, qué bueno, te felicito porque creo que es algo súper clave, ¿verdad? Y pues creo que vas a estar lista para esa transición cuando vos ya salgas de la universidad
y tener también esa propia autodependencia tuya propia. Y escuchamos ahorita, te queremos escuchar a vos. A ver, contanos un poquitito, María Fernanda, cómo es la dinámica en tu caso. Bueno, lo mío fue un poco diferente que lo de Olin, porque más que todo, yo soy de San Pedro, pero literalmente prácticamente he vivido toda mi vida acá en Tegucigalpa. Y fue diferente porque yo entré a la universidad y a mí mis papás tal vez me podían extender un poco de dinero tal vez una vez a la semana, pero no era como que yo contaba con alguna mesada para tener que estar como comprando almuerzos, más que todo porque ellos me decían, bueno, y comida dentro de la casa, no hay necesidad del gasto, ¿verdad? Mi papá también es economista y de lo principal que él siempre ha creído y como en inculcarnos a nosotros también como jóvenes es más que todo que el ahorro no tenga que ser como un hábito en nosotros sino más como un valor, o sea que nosotros lo aprendamos no desde la casa, sino que también, por ejemplo, dentro de las escuelas debería haber aún mucho más de lo que es educación financiera. Y pues yo recuerdo entonces que iba a la universidad y miraba como todos mis amigos tal vez podían estar como comprando almuerzos en la universidad y yo quedar como, qué mal, yo tal vez no puedo. Pero comencé pues una etapa dentro de la universidad donde también yo comencé a dar tutorías. Empecé a trabajar y a generar mis propios ingresos. Más que todo ya era para entonces no molestar a mis papás, para tener como tal vez esos gastos hormigas que a veces les decimos. O tus gustitos, creo yo. O mis gustitos más que todo. Sí. Pero comencé a dar tutorías para escuelas bilingües y empecé a generar mi propio ingreso y era como de que no solo tenía yo para mí, sino que también de cierta forma también apoyar a mis papás. Entonces era como de ella decir, bueno, estoy generando tanto y tanto, yo les puedo tal vez colaborar con que algo como joven, una cuenta de Netflix, tal vez ayudarles a pagar el Spotify o el Apple Music, que es lo que nosotros utilizamos. Y creo que, o sea, ya a partir de eso, ya comencé entonces a saber cuando uno tiene dinero, o sea, ya pasar por la experiencia que estábamos hablando con el licenciado Jorge, de tener dinero y a la vez, o sea, ya de la nada no ver nada. Pero entonces ya ganar esa experiencia y decir, ok, entonces me propongo a comenzar a tener este hábito y valor de ahorro ya después para luego a futuro comenzar a ver como cosas todavía mucho más grandes. Que por ejemplo, una de las cosas que a mí me enorgullece bastante decir es que, por ejemplo, el teléfono que yo tengo ahorita, o sea, al momento de ir ahorrando, yo me lo logré costear. Y bueno, eso más que todo. Qué bueno. Me encanta, fíjate que vos sabes que yo tengo muchísimos años en esto y nunca había escuchado el hecho de ver el ahorro no como un hábito, ¿verdad? Y como un gasto, porque es un gasto porque sale de tu presupuesto, sino que verlo como un valor. Y de verdad es algo que voy a llevar a mi casa. Yo soy mamá de 4, tengo 3 adolescentes y un niño. Y me encanta. Qué lindo poder escucharlo y uno todo el día puede aprender cosas nuevas y hoy ustedes más bien me van a enseñar a mí. Y bueno, yo en mi cabeza decía, bueno, ¿cómo le hacen? O sea, y yo no trabajé, ustedes trabajan y hubiera pensado, bueno, yo trabajo pues para darme mis gustos, pero en este caso estás trabajando también para aportar a tu casa y eso son cosas que hoy en día no se ven. Y yo soy de la mentalidad de que cuando mis hijos vuelvan a mi casa ya estudiados, una vez yo escuché hace como 20 años, en aquellos entonces 30 años, de que mi tía les cobraba el dry clean a sus hijos, les cobraba renta, o sea, por estar dentro de la casa y todo el mundo cuestionaba, eso no es lo correcto. Y yo de verdad que sí estoy a favor, porque desde esas edades ellos empiezan a saber el costo, o sea, la responsabilidad que conviene vivir en un hogar, cuáles son los gastos que vos puedes ser parte de de esa casa y que puedes aportar. Porque si no, ellos piensan que es un hotel 5 estrellas también, ¿me entendés? Entonces, y es un hotel 5 estrellas, vos llegás a tu camita, que te cocinen al agua caliente, pero qué lindo también es esto de que vos puedes aportarle también a tus papás desde tan joven. Creo que esos son parte de los valores también que tus padres te han inculcado en casa. Y estoy segura que también al momento de hacer esa transición ok, salgo de la universidad, ¿qué pensarías vos? O quisiera escuchar a Jorge. ¿Arrancaste siendo vos autosuficiente? ¿O arrancaste con el apoyo de tus papás que todavía te mantenían y te daban cierto dinero? O sea, justito, yo ahorita me estoy impresionado porque yo siento que, y ahorita me comparo, ¿verdad? Con esos años de universidad. Y yo recuerdo que yo en mi caso yo tampoco, o sea, yo nunca trabajé en la U. Y ahorita digo, pucha, que me faltó, dije, yo debía haberlo hecho también.
Pero fue bien curioso porque mis papás, en todo caso, que consta, o sea, mi papá también es economista y ambos tienen ese hábito, han tenido siempre ese hábito del ahorro. Y yo nunca trabajé, pero siempre fue, bueno, soy de aquí de Tegucigalpa, no, igual yo iba a mi casa y podía comer, no me faltó nada, pues. Y lo interesante era que ellos no era como que me daban una mesada así como tenía todos los meses, pero si yo les pedía algo, pues sí me lo daban sin problema. Entonces yo recuerdo, y les comentaba a ellas antes de empezar, de que uno, sobre todo como a esa edad, uno ahorra bien al cortito plazo, o sea, porque ellos me daban dinero y yo les decía como, nah, no me lo voy a gastar. Y lo iba guardando y lo iba guardando. Pero en vez de como de, no sé, como de ahorrarlo como por un propósito importante, o sea, yo acumulaba así una pequeña pilita de dinero y me lo gastaba en tonteras. O sea, no lo gastaba en cosas como que tal vez en ese momento para mí podrían haber sido importantes, pero hoy lo veo y es como, no Correcto. debía haber desperdiciado ese dinero de esa forma. O sea, aunque fuera poquito, o sea, pude haberlo usado para algo que me diera mucho más valor. Lo que sí fue interesante, y de nuevo, mis papás igual, no fue como que me obligaron a nada, o sea, era como mi única responsabilidad era una cuestión de calificaciones, era vos concentrate en tus estudios, nosotros estamos a apoyar en todo lo que necesites, pero eso sí, no te puedes quedar en una clase, o sea, no te puedes quedar en una clase, no me puedes venir con malas notas, porque esta es tu única responsabilidad, o sea, te estamos apoyando para que te enfoques en esto 100%. Y bueno, yo siento que eso pues, fue más que, fue un súper apoyo, o sea, salí súper rápido de la U, pude empezar a trabajar de un solo. Y sí tuve, que me Te alegra que... apoyaron tus papás, o sea, como Sí, que, en todo, pero en cuando todo. vos ya saliste de la universidad, ya estabas graduado, Ujú. empezaste a trabajar, o sea, ¿eras autosuficiente o todavía tus Ok, papás te apoyaban? fue súper... No, ¿O arrancaste solo o tuviste el apoyo de ellos? ok, entonces, como gracias al apoyo de ellos, de poder salir súper rápido de la U, pude empezar a trabajar de un solo. Entonces yo les recuerdo, también les contaba a ellas, que yo me acuerdo de mi primera quincena. O sea, yo me súper acuerdo. Me Contanos. acuerdo que tenía 20 años todavía, o sea, terminé, ¿cómo es? Trabajé los primeros 15 días, me pagaron un viernes y yo el lunes ya no tenía 1.000 pesos, no había en esa cuenta. O Yo sea, le- lo destuzaste, como Sí, dicen, en cuestión de segundos aquí. súper irresponsable. Y yo les decía a ellas como, o sea, de por sí en mi casa sí había esa cultura como de ahorro y de ser responsables y todo, pero fue mi primera quincena y no me duró nada. Y me acuerdo que, recuerdo eso, que mientras me la gastaba, o sea, yo tenía un pico de emociones aquí altísimo, o sea, me sentía el dueño del mundo, ¿ok? Y el lunes, cuando mirabas a cuenta que si habían 1.000 pesos era mucho, yo era todo lo contrario, o sea, fue un bajo emocional. Entonces también me ayudó a darme cuenta como, ok, o sea, o sea, no funciona así, hay que ser más responsable, o sea, ahora me tocaba aguantarme otros 15 días y ya no me volvió a pasar, o sea, siento que fue un error, pero sí aprendí de eso, pues no, eso no volvió a ocurrir después en la historia. Y después empecé a valorar otras cosas y me volví más responsable y era como, yo seguía viviendo con mis papás, entonces hay que aportar, o sea, ellos nunca me lo pidieron, pero sí era una cuestión, siento yo, como de valores, ¿no? Como hay que aportar en Sí. la casa, hay que ayudar, o sea, hay que poner de su parte también. Y hoy en día, ¿tus papás te apoyan o vos sos autosuficiente y Ellos dependiente vos mismo? poco a poco ha sido una transición. Ha sido una Ha sido una transición. transición. Cada vez, no es que no es que ellos se han puesto esa barrera como de, no, ya tenés como, estás por tu cuenta, pero sí ha sido como yo cada vez he ido agarrando más responsabilidades, ya dentro de poco ya me mudo, ya voy a vivir solo, ya me comprometí, ya me voy a casar, ya vamos para afuera. Y sí ha sido un proceso y yo estoy súper agradecido que siempre me han dado ese apoyo, pues, nunca. Y yo creo que esto es súper importante hablarlo porque estás en tus 20 y esa transición del mundo de la universidad a la parte laboral, o sea, ¿cómo sucede? O sea, me encanta el tema de que, hey, estudio y trabajo, o sea, porque eso es súper importante. Yo siempre digo, bueno, está la palabra side hustles, no sé si ustedes Sí, lo sí, han sí. escuchado, hay un libro solo que dice side hustles, y es cómo genero ingresos adicionales aparte de lo que ya estoy haciendo. O sea, tengo mi trabajo y busco otras fuentes de ingreso. Y realmente, o sea, hay personas como vos y yo, Jorge, que no trabajamos, pero tenemos la responsabilidad con nuestros padres de sacar buenas notas, que yo lo cumplí a cabalidad. Y también hay gente que también pues está en esa situación de que hey, quiero trabajar más, quiero tenerlo para mis necesidades y mis gustitos, y más bello aún todavía poder aportar más en tu casa. Y bueno, y seguidamente ya empieza esa transición para ustedes, que Jorge ya la vivió, que es, ok, termino la universidad, soy autosuficiente, o sea, me mantengo yo mismo, o aporto en mi casa, o recibo ayuda de mis papás, y cómo funciona. Entonces yo creo que esas son temas interesantísimos, o sea, son decisiones importantes que hay que aprender a valorar, a tomar, y no, en cualquier momento ya ustedes van a estar en esa situación. Sí.
Ok. Pero había algo que yo les quería contar. Yo le pregunté a Oney, ok, ¿y para qué estás ahorrando? O sea, y él me dice, bueno, yo sé que algo va a llegar. En algún momento yo lo voy a utilizar. Y te lo preguntaba porque yo había escuchado y me pasó igualito que vos. Cuando empecé a adquirir esta cultura y el hábito del ahorro, oíme, llegaba a ahorrar un montón de dinero. Pero yo no sabía por qué lo estaba ahorrando. Y de la nada solo se me aparecía algo enfrente porque siempre vamos a tener tentaciones o cosas que queremos o gustos o viajes o algo se te va a cruzar por ahí, pero que se nos cruza algo, algo hay. Y inmediatamente de la nada, ¡pum!, me volaba todo el ahorro y no sabía, o sea, ya. Y era por ese mismo hecho de que yo no tenía mis metas claras y no tenía un objetivo para ese ahorro. Entonces aprendí que cuando yo, cada dinero y cada centavo que yo ahorraba, eso tenía que tener una meta clara, tenía que tener mis objetivos bien claros. Y algo que vale recalcar, que es una característica de todos nosotros cuando tenemos 20 años, 22 años, o recién salidos de la universidad, o recibimos nuestra primera quincena, es queremos vivir y hacer lo que nunca hemos hecho. O sea, ese primer salario se fuma en cuestión de segundos ¿verdad? Y se hace humo. ¿Pero por qué? Porque primero nuestra mentalidad es otra, o sea, va cambiando nuestra mentalidad. Y otra cosa creo que es importante es que no tenemos claridad en lo que nosotros queremos. Yo no sé si eso te pasó, pero yo realmente no sabía exactamente, o sea, por qué quería ahorrar ese dinero, cuáles eran mis objetivos. Y no es que va a haber siempre una minoría, o sea, que tiene claro lo que ellos quieren. Pero yo en lo personal no sabía exactamente qué era exactamente lo que yo quería. Yo creo que al inicio me pasó igual, pues, porque uno a los 20 años, 21 años, de nuevo, no tiene realmente claro, pues, cuáles son, como, sus prioridades son otras. Entonces, yo recuerdo que al inicio no me preocupé tanto en para qué voy a ahorrar, sino que me preocupé primero en crear el hábito. Recuerdo que mi papá me decía, es cuestión de que te acostumbres, y me dio un súper buen consejo, y me decía, cuando vas a hacer tu presupuesto, lo primerito del presupuesto es cuánto vas a ahorrar. Me dice, no dejes que lo que me sobre, eso es lo que voy a ahorrar, sino que decidí primerito cuándo vas a ahorrar y a partir de ahí arma tu presupuesto. O sea, no contes con ese dinero desde un inicio. Y me decía, al principio te va a costar porque estás acostumbrado a gastar, me dice. Estás súper acostumbrado a gastar. Pero a medida que vayas haciendo esto, te vas a acostumbrar a vivir con menos, me dice. Que te vas a acostumbrar a vivir sin ese dinero del ahorro. Entonces recuerdo que así empecé poquito y les comentaba a ellas también como o sea, lo creé tan buen hábito, no lo rompí durante que 2 años y algo, 2 años y pico. Y con eso, pues, ya al final se vuelve una cantidad de dinero ya importante y uno se emociona. Que uno dice, yo jamás había tenido tantos ceros en la cuenta de ahorro. O sea, uno se emociona un montón. Y al final con eso, pues, ayudó a financiar ya después los estudios en el exterior. O sea, yo me fui a estudiar afuera. Y mis papás siempre me apoyaron y todo. Pero una parte de eso, o sea, salió de mi esfuerzo y mi trabajo. Entonces yo les decía que también es una cuestión como de dignidad o de sentirse orgulloso de lo que uno ha logrado. Y de nuevo, cuando empecé no sabía que lo iba a usar para eso, pero después, cuando miré todo ese dinero dije, sí, se ajusta para hacer algo grande, sin tener que cargar a mi familia además, o sea, Claro. fue algo bien bonito. Y al día de hoy me siento súper orgulloso de eso, de poder decir o sea, una gran parte de ese proyecto de vida lo financié yo, con mis ahorros y con mi trabajo. Em, Otra cuestión bien bonita que me comentaba era este consejo de mi papá de separarlo, ¿no? Como de primero cuánto voy a ahorrar y después y después mis gastos, ¿no? Fue bien curioso porque al principio uno a veces es como medio terco, que no escucha los consejos del papá. Sí. ¿Ok? Y decía, O le pones atención a alguien que viene de afuera, ¿sabes? A tu papá uno no termina en esos momentos. y yo decía, nah, no le voy a hacer caso, voy a hacer al revés, como siempre. Y decía yo como, ok, hacía el presupuesto y decía, tengo que pagar este teléfono, tengo que pagar esta gasolina, porque la idea era siempre, o sea, no cargar a mis papás de más, pues, o sea, mis gastos eran míos. Y venía y decía al final, y en mi presupuesto así todo bonito, planteado en el Excel, decía que sobraban 3.000 pesos. Y yo decía, pues 3.000 pesos se ahorraban. Y yo venía ahí, cometía el mismo error, o sea, gastaba todo y después quedaban los 3.000 pesos y simplemente no los cambiaba de cuenta. Entonces uno tiene que ponerse la trampa, o sea, yo me di cuenta que hay gente que es súper disciplinada, yo las veo a ellas y yo digo, pucha, que súper disciplinadas que son, que se saben administrar muy bien, pero yo sí sentía que no tenía vamos a decir, esa disciplina, ¿no? Entonces me ayudó ese consejo, ahí le entendí a mi papá, entonces, ¿qué hacía? Esos 3.000 pesos que decía que me iban a sobrar, antes de hacer cualquier cosa, los sacaba y los metía en una cuenta que no podía tocar, ¿ok? O recuerdo, bueno, ahora ya hay tantas opciones, ¿verdad? Que en los tiempos no habían tantas opciones digitales, solo habían cuentas de ahorro, pero yo buscaba, me hacía trabas, me escondía las tarjetas de débito, las perdía, o sea, se las daba a alguien más, como escondeme esto para no usar el cajero,
Y así, o sea, yo solito como que me autosaboteaba, ¿no? Claro. Para poder ahorrar. Y fue un súper buen consejo, me encanta. Y es que te digo, o sea, muchas veces el mayor enemigo de nuestras finanzas somos nosotros mismos. Yo me siento súper identificada con vos. Porque es que, o sea, de verdad, las veces que yo más he podido ahorrar son en cuentas que yo no puedo tocar. O sea, mis ahorros más grandes son cuentas que, o sea, ya mi mente sabe que no hay nada que vos, o sea, es como que sí sé que ni están ahí, o sea, y ya sé para qué son. Y de verdad, yo estoy en sintonía con vos porque de verdad el ahorro es cuestión de verdad de un hábito y no de montos. O sea, en finanzas personales todo gira alrededor de hábitos. El hecho de hacer un presupuesto, el hecho de invertir tu dinero, el hecho de ahorrar, el hecho de gastar de manera consciente, el hecho de llevar un control de gastos, todos son hábitos. Y parte de tener un hábito es tener la disciplina que vos decías, porque la disciplina en las finanzas es un ingrediente importante del éxito financiero. Porque para todos estos hábitos ocupas la disciplina de hacerlo todos los días para que eso se pueda convertir en un hábito. Y después le vas hallando el gusto, o sea, cuando decís, puchica, yo pude lograr ahorrar esos 10,000 lempiras, o sea, pude ahorrar 50 y con eso me fui de viaje. Y es lo que vos decís, o sea, de verdad, eso te empodera, te da dignidad, o sea, crees en vos mismo. Porque tal vez vos decías, yo no soy capaz de hacerlo y tenés esas creencias limitantes que decís, ay no, yo el ahorro no es conmigo, yo no soy buena por eso, nunca lo he hecho. Y creo que el darte cuenta de que vos sos posible y que sí se puede es una gran cosa. Yo sí digo, o sea, y eso lo aprendí hace 20 años porque era igualita a vos, me quedaba ese flujo de dinero positivo, encontraba, me iba a cenar, me iba a tomar los vinitos con mis amigas, me iba al mall y compraba cualquier cosa que no necesitaba. Y entendí que la única manera mía de poder ahorrar era quítame lo que me lo gasto. Este podcast es traído a ustedes por Galiano Coffee. Galiano no solo es café, sino que representa el orgullo de un país de origen. Para mí es el inicio perfecto de una mañana porque no puedo arrancar mi día sin una buena taza de café. Los invito a que prueben Galiano Coffee en www.galianocoffee.com y usen mi código AliCafi para recibir un 20% de descuento en su primera compra. Envíos directos a cualquier parte de Estados Unidos y recuerden, disfruten el sabor de Galiano Coffee. O sea, el quítame lo que me lo gasto era, me entraba mi dinero, quítenme lo que me lo gasto, o sea, lo ponía en una cuenta igual, o sea, que donde ya sabía para qué objetivo era, que trataba de que no podía tocarlo, para que yo pudiera ya gastar tranquila, de manera consciente y que tuviera un presupuesto basado en cero, o sea, que lo que me ingresaba lo que gastaba era igual a cero. Porque si tenés ese balance positivo de 3,000 lempiras, lo que hubieras hecho era llevar ese dinero de primerito al ahorro, o sea, que fuera el primer gasto 3,000 lempiras, y eso hubiera estado ya basado en cero, ¿me entiendes? Hubieras quedado a tablas, como dicen, y eso era lo primero que tuvimos que haber sacado. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes también que vos hablabas era de, ok, si yo empiezo a hacer estos gastos hormigas o no empiezo a controlar mis emociones, eso me va a llevar a que yo no ahorre, ¿verdad? Porque ahorita en esta edad tenés tantas tentaciones, vos estás, como vos me decías, mis emociones estaba al tope de mis emociones, estaba sintiendo tantas cosas, pero el hecho que vos querrás estar en todo o querrás pertenecer a algo, o querrás estar comparándote o no puedes controlar tus emociones, entonces eso te va a llevar a caer en cualquier tendencia, como decías vos, o querer estar comiendo todos los días almorzando, y eso te hace que vos no puedas ahorrar. Entonces, yo siempre digo, hay que empezar con ese ahorro hormiga, la importancia de no subestimar esos pequeños ahorros. Si vos ahorita a tu temprana edad, o sea, estás ahorrando 500 lempiras a la semana, o sea, por lo menos 500, de verdad valorar que estás cumpliendo con eso. Y que ese ahorro, por más pequeño que sea, eventualmente, o sea, vas a lograr hacer algo grande. Porque hay una frase que dice que uno le tiene que enseñar a sus hijos a administrar bien en lo poco para que cuando llegue mucho, o sea, puedan ser buenos administradores. Entonces, ¿cómo sentís vos ese reto de las nuevas generaciones de redes sociales? ¿Alguna vez has gastado por caer en un trend o por querer aparentar o poder compararte? Porque tenés que hacer lo que todo el mundo hace o porque vos también estás como esa presión de que tenés que postear el último trend o que ya sos parte de, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Pues fíjese que me considero una persona como, digamos,
desde pequeña me enseñaron a no seguir como las tendencias o las modas al momento en el que salen, por decirlo así. Siempre he tenido como ese recato, digamos. Casi no me considero como muy aversa a... Claro. Entonces ella es parte del 5%, Jorge, ¿qué decís? ¿Y vos te ha pasado? No, a mí sí me ha pasado. ¿Y cuál? Pero Contanos. yo creo que cuando yo empecé a trabajar, o sea, lo que les había mencionado al inicio, al empezar a recibir dinero, era como de lo mismo que le pasó al licenciado, ver el primer pago y ya no tener absolutamente nada. A mí me pasó más que todo con el ver la moda de la ropa, o sea, entrar al mall y salir, o sea, ya sabía que tenía que salir con alguna camisa y después llegó el momento donde mi mamá me decía, no, sí, o sea, vos sabes siempre lo que te ha compartido tu papá, entonces vas a tener que como calmarte un poquito. Y fue, o sea, decidí no ir al mall. Y empecé a no ir al mall y dejé de gastar entonces en esos gastos hormigas. Pero, por ejemplo, o sea, el tema de las redes sociales no ha sido como una cosa para ustedes como sentir presión, porque hablábamos en un episodio anterior de los millennials y de Gen Z, que ustedes están o sea, ustedes caen en este tipo de generación. Y eso de tratar de estar viviendo en la vida perfecta, el mundo perfecto, o sea, postear, hacer el post perfecto, no sé si han caído en algo así, o sea, como dejarse llevar por esto de las redes sociales donde querés poner el post, aparentar o querés seguir ese trend, ¿te ha pasado? Yo creería que para eso sí ya no, porque por ejemplo, si estamos hablando acerca de tener como que seguir alguna tendencia o moda que está pasando en las redes sociales, hay como una frase bien, bueno, no sé qué tan famosa, pero que dicen, si vos no tenés algo y no te hace falta, entonces, ¿por qué lo vas a querer tener? Entonces, no me movería, o sea, por decir, está esto en tendencia, no me mueve si no lo tengo. Entonces, tal vez en redes sociales, no mucho. Ok. Yo tengo una súper duda. Tengo una súper duda para las dos alumnas que tenemos aquí. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, mi carrera duraba 4 años. Y yo me acuerdo que los primeros 2 me movía en bus. ¿Okay? Vivía en la universidad y me regresaba a mi casa en bus. Y recuerdo también, voy a decir la suerte, pero me hace falta. Tengo un hermano que consiguió trabajo en esa, justo a mis 2 años de universidad, consiguió trabajo en el extranjero. Y él se fue. Y me dejó de regalo el carro, ¿ok? Me dejó, mire, un huevito de unos 4 o 5 años, o sea, no estaba viejo. Y yo, pucha, yo me sentía lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Porque andaba, de nuevo, un carro pequeño, chiquito, ahorrador, todo. Y con eso me movilizaba. Pero yo me acuerdo, y por eso, no sé, me puse a recordar estos momentos. Yo me acuerdo que yo tenía un compañero en la U que me caía súper mal, porque el man llegaba en el Camaro del año que le había regalado el papá, que no sé qué, y aquel era la sensación, ¿no? Entonces yo recuerdo, hoy en día lo veo como una tontera, ¿no? Sí. Pero yo recuerdo cuando tenía esa edad que a mí, o sea, era hasta como envidia, o sea, hasta como que Claro. me gustaba, como, ¿cómo voy a llegar? O sea, yo necesito el Camaro o el Mustang del año, o sea, no puede ser posible. Y yo quiero saber cómo lo manejan ahora ustedes, o sea, si les pasa ese tipo de cosas. Si Pues si es que eso es lo que yo quiero, que den alguna confesión financiera, pero tenemos dos alumnas, o sea, muy bien portadas, que son parte de la minoría, creo yo. Bueno, en mi caso... O algo que tú, vaya, un ejemplo de que no te aguantaste y quisiste comprar eso ya. Como hoy en día está esa parte de que muchas veces esa gratificación instantánea, ese shot de dopamina, le digo yo, de que vos tal vez no te sentís tan bien y querés comprar eso para allá porque no pudiste esperar. ¿Me entiendes? No sé si les ha pasado. Creo que a mí, en cuanto a tendencias o a tener algo que vi que alguien más tenía en redes sociales, creo que es más con cuestiones, digamos, del pelo. En cuanto a productos para rizos, ese tipo de cosas sí creo yo que son unos gastos que no me puedo evitar, porque sí es algo que a mí me importa bastante. Entonces, en esa parte sí creo. En cuanto a lo que decía el licenciado de los carros o de lo que ande otra persona y esa como envidia de la buena, creo que podría llamarse, fíjese que no. En esa parte no. Pero sí es algo que está afectando a las generaciones de ustedes. Sí, o sea, es algo claro. que tenemos que estar claros y que todas estas cosas evitan o es como tu enemigo para que vos puedas ahorrar. Y de verdad, yo lo que sí quiero recalcar es la importancia de aprender a ahorrar en tus 20s. Y no solo ahorrar, es aprender a invertir. O sea, desde mi primer trabajo, o sea, ¿por qué invierto yo? Entonces, es porque el interés compuesto es mi mejor aliado. Si yo no empiezo a mis 20 años y yo comencé a mis 33, o sea, yo ya perdí 10 años
donde ahorro, invierto mi dinero y con la tasa de interés y todo, o sea, el dinero se va a empezar a multiplicar por el interés compuesto. ¿Me entiendes? Entonces, eso es algo que yo no lo pude aprovechar. Y eso es un legado que yo sí le quiero dejar a los niños de hoy en día. Tal vez no teníamos las herramientas, no nos hablaban del dinero, no nos hablaban de la importancia, pero el interés compuesto es una de las octavas maravillas del mundo. O sea, si vos empezás a invertir y a ahorrar e invertir a tus 20 años, de verdad, o sea, eso no tiene precio. O sea, el motivo de la pregunta también era como porque quería, o sea, ellos también, porque uno piensa como son estudiantes, están en sus 20, casi en la mayoría de los casos casi no tienen responsabilidades. Y justamente ese tipo de sentimiento, ¿no? El que te digo yo que comparas el carro y todo, o sea, yo ya tenía una forma de cómo movilizarme, o sea, no tenía necesidad de algo más grande o de algo más caro, o sea, no era necesario. Pero sí siento que o sea, ese tipo como de sentimientos uno se puede dejar llevar y tomar decisiones financieras súper como irresponsables, ¿no? Y en realidad sí es verdad, o sea, en esa época, o yo siento ahorita que si yo hubiese sido, a pesar de que lo hice, yo pienso, hubiera ahorrado más. O sea, estando en mis 20 hubiera ahorrado más, yo pude haber ahorrado más. Y muchas veces uno se deja llevar por esto. Y los jóvenes sí tienen una superpresión, o sea, social, ellos ven, o sea, viven en una universidad, hay tanta gente de tantos lados de Honduras, y uno es inevitable, pues, compararse. Y entonces, tienen que ser como calmarse, ¿no? Mirar las cosas un poquito más frío, que es difícil, y aprovechar que ahorita es el mejor momento, pues, o sea, ahorita es cuando más pueden formar el hábito, cuando más pueden ahorrar, aunque no lo crean, es como lo que les dicen, ¿no? En la universidad, de ahorita es cuando más tiempo tenés, le dicen al... No, y yo ahorita te puedo decir que vos ahorita te vas a casar, Sí, pero sí, ahorita, todo este tiempo que vos tuviste soltero, esos 5 años, pudo haber sido tu mejor momento para haber ahorrado el 50% de tus ingresos, porque no tenías responsabilidades, estabas viviendo en la casa de tus papás, no tenías todos esos gastos, pudiste haber aportado un poquitito nada más, y yo no sé si lo hiciste. O sea, fue una decisión presupuestada, por suerte no fue un impulso, porque ya había aprendido por suerte a planificar bien las cosas, pero sí, como te digo, sí pienso eso, como pucha, hubiera ahorrado más, o sea, sí ahorré, o sea, sí tuve el hábito, lo creé, hice algo correcto, pero sí digo, en eso sí pude haberlo hecho mucho más. y lo otro que yo te quería dejar es, ok, Jorge está comprometido, no, o sea, se va a casar, pero Jorge no tiene una familia, Jorge no tiene hijos. Sí. Yo te quiero explicar que desde el momento que vos ya tenés familia e hijos, vos hubieras dicho, no, pude haber ahorrado más, porque no tenía hijos. Porque desde el momento que tenés hijos y tenés una familia, la vida te cambia por completo. Entonces, creo que es un buen momento, o sea, de que vos tenés tus 27 años, que estás comprometido, que te vas a casar y decir con tu esposo, o sea, tener una meta clara, saber hacia dónde vas y decir, ¿sabes qué, amor? O sea, de lo que yo trabaje y vos trabajes, los ingresos los juntamos, vamos a ahorrar tanto. Porque este es el momento donde podemos ahorrar porque no hay familia y no hay hijos. La vida te cambia. Desde el momento que hay familia y hay hijos, la vida te cambia. Entonces, siempre en alguna etapa vos decís, pude haber ahorrado más o pude haber hecho más, pero no lo hiciste. Entonces, es el hecho de cómo aprendo yo a tener esa paciencia, a tener esa gratificación retardada, a no caer en todas estas presiones y decir, ok, esto es lo que yo verdaderamente quiero, esto es lo que yo quiero lograr, ¿verdad? Y aquí entra también la importancia de decirte yo a vos ahora, Jorge, vas a formar una familia, vas a tener tu esposa, el matrimonio es una de las empresas más grandes, pero así como ellas y vos, ocupamos llevar un presupuesto. O sea, la clave de mi matrimonio y de por qué yo estoy aquí es porque yo tuve un presupuesto desde hace 20 años de casada. Y realmente lo que te permite el presupuesto es tener un plan de gastos conscientes. O sea, aprender a preguntarte es algo que queremos o que necesitamos, va alineado con nuestras metas y objetivos o nos va a retardar, estamos ahorrando, estamos gastando de manera consciente o se nos va el dinero y se nos escapa como entre las manos en gastos hormigas o en conciertos o en salidas a comer. Verdaderamente eso nos importa. Y yo les puedo decir que cuando nosotros hacemos un presupuesto, vos lo que estás haciendo es una declaración de tus prioridades. O sea, sabes lo que querés. Entonces yo creo que a estas alturas ya no estás en tus early 20s, sino ya en tus late 20s. Sí, y vos de verdad ya tenés que saber qué querés. Y qué mejor ellas a sus 20 años saber realmente lo que quieren, saber hacia dónde van y tener esos objetivos súper claros. Entonces yo creo que aprender a hacer un presupuesto y por eso yo te preguntaba, o sea, cuando te veniste a estudiar tenías un presupuesto, porque vos decís, ok, a mí me mandan 7,000 empiras, yo sé que tanto se me va a ir en comida, tanto se me va a ir en transporte, tanto se me va a ir en mis gastos personales. ¿Tenés un presupuesto? Sí,
uno, digamos, bien estructurado, creo yo. Claro. Lo hemos ido puliendo con el paso del tiempo. Igual nosotros, con el paso del tiempo, ese presupuesto se va puliendo, se va afinando. O sea, lo vas como sharpening, digo yo, o sea, ¿verdad? Entonces, y esto yo siempre digo, lo vas a ocupar para todo. Y Jorge, no te vayas a olvidar que te vas a casar y vas a ocupar un presupuesto. Vas a irte de viaje, vas a ocupar un presupuesto. Vas a tener la piñata de tu primer hijo, vas a ocupar un presupuesto. Porque el presupuesto es esa herramienta que te va a permitir manejar bien tu dinero, decirle a tu dinero a dónde debe de ir, que vaya alineado con todo. Entonces, lo vas a ocupar. Yo creo que hemos hablado de muchísimas cosas, pero yo finalmente sí quiero recalcar la importancia del ahorro en sus 20s. Y yo estaba dando una clase de inversión y le explicaba a todos mis alumnos de 40 años, ¿verdad? Entonces yo les decía, está el ejemplo de estas dos personas. Ponerle que tenemos a Ana. Ana empezó a ahorrar y empezó a invertir desde que tenía 25 años. Vaya, tenemos 20. Vos empezaste a invertir 1,000 lempiras a tus 20 años, ¿verdad? Y tenemos el Jorge que empezó a sus 30 años, ¿verdad? Invirtiendo $200 al mes. Pero, ¿quién creen ustedes que a los 60 va a tener más? ¿Vos que empezaste a tus 20 con 1,000 lempiras o Jorge que empezó a sus 30 con 2,000 lempiras? Seré yo, pues. ¿Quién creen ustedes que va a tener más? Lo más seguro es que La demás. Lo más seguro es que va a ser ella. ¿Por qué? Porque no es lo más seguro, es que va a ser ella. Y todo es gracias al interés compuesto. Entonces, no solo por eso del interés compuesto, sino que también, o sea, si ella lo empezó a construir desde más joven, o sea, a ella se le va a hacer como mucho más fácil, o sea, ya con el tiempo, mientras que Jorge, por ejemplo, a sus 30 años va a tener que apenas comenzar a construir ese hábito, que puede fallar de vez en cuando. Sí, pero de verdad que el interés compuesto, o sea, hace que el dinero se vaya multiplicando y esto pasa, y esto hay que tener paciencia, o sea, porque esto sucede a los 10 años. Entonces, ella le lleva 10 años de ventaja y haciendo menos esfuerzo. Entonces, eso es lo bonito de empezar temprano, que son menos los esfuerzos que uno necesita. Entonces, si empezás temprano de verdad, yo siempre digo, es como plantar un árbol. Si vos lo haces a tus 20, a tus 40, vos ya vas a tener la sombra. Y después, si vos esperás, como Jorge, 10 años después, Jorge va a tener apenas un palo. Pero ya ella va a tener, o sea, un árbol que le dé sombra. La que me gusta a mí decir es que es un maratón, ¿no? O sea, no se trata de gastarte todas tus energías lo más rápido posible, sino que saber que es un camino largo, o sea, son varios kilómetros, y lo importante es más, creo yo, ese paso constante, ¿ok? Que el ritmo, que es mantener ese ritmo, ¿no? Y si empezamos desde antes, pues mucho mejor. Entonces, yo creo que hemos tenido una linda plática. Me siento súper orgullosa de las dos alumnas que nos trajiste. O sea, wow, yo ya sabía que eran estrellas. Yo ya conocía muy bien a nuestra querida Olin, ¿verdad? O sea, presidenta de la carrera, o sea, increíble la campaña que hizo. Siempre en todas las charlas ha estado ella apoyándome. O sea, sabemos que tiene buenos valores y buena educación, igual que tú, desde casa. Así que es un gran ejemplo para nosotros como padres de familia que tenemos ese deber de sembrar esas semillas desde pequeños, porque queramos o no, todos los que escuchan, todo lo que ven, todo lo que oyen, de verdad va quedando en su subconsciente. Me quedo con esto de que tú dijiste, de que el hábito también es un valor. Me encanta lo que tú repetiste y que agarraste en el episodio anterior, que de verdad que el tiempo es la tasa de interés más alta. Qué increíble. Y de verdad, Oni, siempre vos sos un gran ejemplo viniendo de afuera, manejando tu presupuesto, trabajando para un lado, la importancia, ¿verdad?, que nos has demostrado de tener esos ingresos adicionales, de potenciar tus habilidades, de ser una niña súper obediente y que admiras a tu familia. Qué lindo poder escuchar este tipo de jóvenes a tan temprana edad haciendo cosas que yo tal vez hubiera querido estudiar y trabajar al mismo tiempo. Así que la felicito enormemente a todos. Creo que tomen nota de todo lo que hemos platicado, ¿verdad? Y yo sí les puedo decir que cada acción que ustedes tomen hoy es lo que va a construir el futuro de mañana. Así que recuérdense, tomen acción hoy. Empiecen a construir, empiecen a tener ese hábito del ahorro, empiecen a usar un presupuesto. También escuchen podcasts como estos, que son plataformas gratuitas que te ayudan a nutrir tu mente de verdad de información que te va a ayudar a cambiar realmente tu vida desde muy joven. Y bueno, finalmente lo más importante es que yo sé que cuando estamos en esta edad, usualmente vivimos en el hoy, estancado en el hoy. Pero si a esta edad vos empezás
a construir tu futuro, a planificar tu futuro, grandes cosas pueden suceder en tu vida. Así que vamos a construir, vamos a planificar y tomar buenas decisiones con nuestro dinero desde jóvenes. Así que muchísimas gracias a los tres por estar aquí, por compartir sus experiencias, que, o sea, para nuestra audiencia vale muchísimo, vale oro. Todos podemos aprender y son cosas que nunca nos podemos olvidar de esas experiencias reales de ustedes. Gracias a cada uno de ustedes que nos está escuchando. Gracias a nuestros patrocinadores nuevamente. Muy felices de poder estar compartiendo con ustedes semana a semana. Sepan que cada uno de nuestros episodios sale todos los jueves a las 7 de la mañana. Estamos muy felices con todos los temas que hemos traído en esta temporada, así que espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.